Harry Potter y el misterio del príncipe. Capítulo 1. El otro ministro. Era cerca de la medianoche y el primer ministro estaba sentado solo en su oficina, leyendo un largo memorando que se cruzaba por su cabeza sin dejar el más pequeño rastro de entendimiento. Esperaba una llamada de un presidente de un país muy lejano, y entre preguntándose cuándo el irritante hombre llamaría y tratando de olvidar recuerdos desagradables de lo que había sido una larga, agotadora y dificultosa semana, no había más espacio en su cabeza para algo más. Lo más que intentó fue enfocar su vista en las impresiones de la página que estaba frente a él. Lo más claro que el primer ministro pudo ver era la regodeada cara de sus opositores políticos. Este oponente particular había aparecido en las noticias ese mismo día, no solo para enumerar las terribles cosas que habían ocurrido la última semana, como si alguien necesitaba que se lo recuerden, pero también para explicar por qué cada uno y todos ellos eran la falla del gobierno. El pulso del primer ministro se aceleraba ante la gravedad de aquellas acusaciones que no eran ni justas ni verdaderas. ¿Cómo demonios iba a hacer el gobierno para detener el colapso de ese puente? Era un ultraje para quien sugiriera que no se habían ocupado de los puentes. El puente tenía unos 10 años, y los mejores expertos estaban perdidos al intentar explicar por qué se había dividido claramente enviando una docena de automóviles a las profundidades marinas del río. ¿Y cómo nadie podría atreverse a sugerir que la ausencia de la policía era la causante de esos dos desagradables y bien publicados asesinatos? ¿O que el gobierno debería haber previsto aquel peculiar huracán en el West Country que había causado grandes daños tanto a personas como propiedades materiales? Y era su culpa que uno de sus ministros jóvenes, Herbert Kurtley, eligiera esta semana para actuar tan peculiarmente que ahora estaba pasando más tiempo con su familia. Una severa atmósfera ha azotado el país, había concluido el oponente, apenas consolando su amplia sonrisa. Y desafortunadamente, esto era perfectamente verdad. El primer ministro se sintió a sí mismo. La gente se veía más miserable que nunca. Hasta el tiempo era horroroso. Toda esa fresca neblina a mitad de julio. No estaba bien. No era normal. Pasó a la segunda hoja del memorando. Vio cuán larga era, y trabajó sin ganas, estirando sus brazos por encima de su cabeza. Recorrió su oficina mirando mortificadamente. Era una habitación muy agradable, con un fino hogar, chimenea, de mármol frente a la gran faja de la ventana, firmemente cerrada para enfrentar el destemporado frío. Con un suave tinteo, el primer ministro se paró y se dirigió hasta la ventana, mirando la delgada neblina que lo presionaba contra el cristal. Fue cuando, mientras permanecía de espaldas a la habitación, escuchó un débil estornudo detrás de él. Sintió frío, cara a cara con su propio reflejo, en el que se veía una mirada miedosa en el oscuro vidrio. Él conocía esa tos. La había escuchado antes. Se dio vuelta, lentamente, para ponerse nuevamente de frente a la habitación. Hola, dijo, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Por un breve momento se esperanzó en que nadie pudiese responderle. Sin embargo, una voz respondió al unísono. Una fría y decisiva voz que sonaba como si estuviese leyendo una declaración ya preparada. Venía, como el primer ministro se imaginó, gracias al primer tosido, del pequeño hombre parecido a una rana, que tenía una larga y plateada cabellera que estaba descripta en una pequeña, sucia y antigua pintura en la lejana esquina de la habitación. Para el primer ministro de los moguls. Visita urgente. Amablemente respondió inmediatamente. Atentamente, Foch. El hombre de la pintura miró inquietante al primer ministro. Dijo el primer ministro, escucha, no es un buen momento para mí. Estoy esperando una llamada telefónica, ya ves, del presidente de... Eso puede cambiarse, dijo el portarretratos al unísono. El corazón del primer ministro se sobresaltó. Había tenido miedo al respecto. Pero preferiría hablar. Podríamos arreglar para que el presidente se olvide de llamar. Llamará mañana en la noche, dijo el pequeño hombre, amablemente. Respóndale inmediatamente al señor Foch. Yo,
Muy bien, dijo el primer ministro débilmente. Sí, veré a Foch. Se volvió a su escritorio, acomodándose su corbata mientras se iba. Apenas había dejado su asiento y cambiado su cara en lo que esperó sea una expresión relajada y sin muestra de nada, cuando unas llamas verdes brillosas rompieron en el lugar, en la vacía reja que estaba debajo de la chimenea de mármol. Miró, tratando de no demostrar un parpadeo de sorpresa o alarma, cuando un hombre de porte se apareció de entre las llamas, dando vueltas tan rápido como un topo. Segundo después, se había incorporado a una muy antigua y agradable alfombra. Ah, primer ministro, dijo Cornelos Foch, estrechándole su mano. Encantado de volverlo a ver. El primer ministro no pudo devolver honestamente ese gesto, por lo que no dijo nada. No estaba para nada encantado de ver a Foch, el cual se había aparecido en ocasiones, aparte de ser de evidentes alarmas, generalmente significaban que iba a escuchar muy malas noticias. Sin embargo, Foch se veía agobiado. Estaba más delgado, canoso y grisáceo, y su cara tenía una mirada un tanto arrugada. El primer ministro ya había visto ese tipo de miradas en los políticos con anterioridad, y nunca lo notaba amigable. ¿En qué te puedo ayudar?, dijo, estrechando la mano de Foch por un corto instante, y gesticulando hacia una de las sillas más macizas que estaba frente al escritorio. Difícil de saber por dónde comenzar, murmuró Foch, parando la silla, sentándose y poniendo su verde sombrero en sus rodillas. ¡Qué semana! ¡Qué semana! ¿También tuviste una mala semana?, preguntó el primer ministro forzadamente, tratando de transmitir, así que ya tenía bastante en su plato, sin ninguna ayuda de Foch. Sí, por supuesto, dijo Foch, entornando sus ojos y mirando malhumoradamente al primer ministro. He tenido la misma semana que tuvo usted, primer ministro. El puente Brookdale, los Vans y los asesinos Vans, sin mencionar lo del West Country. Tú, me refiero a algunas de tus personas en el oeste, estuvieron involucradas en esas cosas, ¿no? Foch reparó en el primer ministro con una mirada un tanto severa. Por supuesto que estuvieron involucradas, dijo. Seguramente se dio cuenta de lo que está ocurriendo. Vaciló el primer ministro. Era precisamente este tipo de comportamiento el que hacía que le gustaran tan poco las visitas de Foch. Era, después de todo, el primer ministro, y no apreciaba ser tratado como un ignorante joven colegial. Pero desde ya había sido así desde su primer encuentro con Foch en su primera tarde como primer ministro. Lo recordaba como si fuera el día anterior, y ya sabía que llevaría ese fantasma hasta el día de su muerte. Había estado solo en su oficina, saboreando su triunfo luego de tantos años de sueños e imaginaciones, hasta que escuchó una tos detrás de él, igual que esa noche, y darse vuelta para descubrir que el pequeño y feo portarretratos que le había hablado, anunciando que el primer ministro de magia estaba por llegar e introducirlo. Naturalmente, había pensado que la larga campaña y el esfuerzo había causado que se vuelva loco. Se había aterrorizado al ver que un portarretratos le hablaba, a pesar de que esto no había sido nada de lo que había sentido al enterarse que un autoproclamado mago se había aparecido de entre el fuego y estrechado su mano. Se había quedado sin habla a lo largo de la amable explicación de Foch de que había magos y brujas aún viviendo en secreto en todo el mundo, y sus tranquilizantes de que no iba a molestarlos, ya que el ministro de magia tomaba toda la responsabilidad de toda la comunidad mágica y prevenía que la población no mágica supiera de su existencia. Era, dijo Foch, un trabajo muy dificultoso que acompañaba a todo lo referente con regulaciones del uso responsable de las escobas para mantener a la población de dragones bajo control. El primer ministro se recordaba agarrándose del escritorio para enfrentar ese tema. Foch había golpeado la espalda del boquiabierto ministro en un modo un tanto paternal. Nada de qué preocuparse, había dicho. Sería extraño que no me vuelvas a ver. Te molestaré si hay algo realmente serio que ocurra en nuestro lugar. Algo que puede afectar preferentemente a los moguls. La población no mágica, debería decir.
De lo contrario, hay que vivir y dejar vivir. Y debo decir que lo estás tomando mucho mejor tú que tu predecesor. Él intentó tirarme por la ventana, como si fuera un espía planeado por la oposición. A todo esto, el primer ministro había tomado la palabra al final. Tú no eres... tú no eres un espía, entonces. Había sido su último y desesperado deseo. No, dijo Foch gentilmente. No, me temo que no. Mira, y había convertido la taza de té del primer ministro en un hervil. Pero, dijo el primer ministro sin aire, viendo su taza de té mordisqueándose en la esquina de su próximo discurso. Pero, por qué nadie me lo dijo? El ministro de magia solo le revela a él o ella que son el primer ministro de los moguls al día, dijo Foch guardando su varita en su campera. Encontramos que esta es la mejor manera de mantener el secreto. ¿Por qué un ya formado primer ministro no me advirtió? A todo esto, Foch ya se había reído. Mi querido primer ministro, ¿vas a engañar a alguien? Todavía vacilando, Foch había lanzado algún tipo de poder en el fuego, que se introdujeron en las llamas color esmeralda y se desaparecieron como un chirrido. El primer ministro había estado un poco inmóvil y se dio cuenta de que nunca, a lo largo de su vida, se atrevería a mencionar este encuentro a un alma viviente. ¿Y quién le creería a lo largo y ancho del mundo? El shock había tomado un pequeño tiempo para surgir efecto. Por un momento, trató de convencerse a sí mismo de que Foch había acertado en armar una alucinación por falta de sueño durante su campaña de elección. En un vano intento de deshacerse de todos los recuerdos de ese inconfortable encuentro, ya le habría dado el Hervil a su querida sobrina e instruido a su secretaria privada que sacase el portarretratos del pequeño hombre feo que había anunciado el arribo de Foch. Para consternación del primer ministro, sin embargo, el portarretratos había demostrado su imposibilidad de ser extraído, cuando decenas de carpinteros, un albañil o dos, un historiador artístico y el ministro de Hacienda habían tratado sin éxito de desencajarlo de la pared. El primer ministro había abandonado el intento y simplemente se esperanzó que la cosa permaneciera sin movimiento y en silencio por el resto de su estadía en esa oficina. Ocasionalmente, pudo jurar haber visto al ocupante bostezando o rascándose la nariz regularmente, una vez o dos veces, simplemente caminando fuera del enmarque y dejando el lienzo de un color amarronado y como con barro. Sin embargo, intentó no mirar demasiado ese cuadro y decirse a sí mismo firmemente que sus ojos le gastaban una broma cuando algo como esto ocurría. Hacía 3 años, una noche muy parecida a esta, el primer ministro había estado solo en su oficina cuando el portarretratos había anunciado una vez más el eminente arribo de Foch. ¿Quién se había aparecido de entre, quien se había aparecido de entre las llamas, empapado y en un estado de considerable pánico? Antes de que el primer ministro pudiese saber por qué había estado sudándose a lo largo de todo el Axminster, Foch ya había comenzado a despotricar acerca de una prisión que el primer ministro había escuchado nunca hablar antes. Un hombre llamado Sirius Black, algo que sonaba como Hogwarts, y un niño llamado Harry Potter, ninguno de los cuales le parecía tener sentido al primer ministro. Recién acabo de llegar de Azkaban, jadeó Foch, sacando un montón de agua del borde de su sombrero en su bolsillo. A mitad del Mar del Norte. Ya sabes, un vuelo desagradable. Los dementores están alborotados. Se estremeció. Nunca han tenido una visita antes. De todos modos, he tenido que venir hasta usted, primer ministro. Black es un conocido asesino de moguls y estaría planeando unirse con quien usted ya sabe. Había mirado fijamente y esperanzadamente al primer ministro por un momento, y luego dijo: Bien, siéntate, siéntate, me gustaría ponerte al tanto. Tomemos un whisky. El primer ministro se había molestado un poco de que lo invitara a sentarse, siendo esta su oficina, y que se ofreciera su propio whisky, pero se sentó de todos modos. Foch había sacado su varita, acercado dos grandes vasos llenos de un líquido ámbar fuera del fino aire, poniendo uno de estos en una de las manos del primer ministro y arrimando una silla. Foch habló cerca de una hora. En ese punto se retrajo de decir un cierto nombre en voz alta, y para contrarrestar lo escribió en un trozo de pergamino,
que había confiado en una de las manos libres del primer ministro que no sostenía el vaso del whisky. Cuando Foch se puso de pie, el primer ministro lo imitó también. Por lo que crees que bajó su mano izquierda. Lord Vol... El que no debe ser nombrado, gruñó Foch. Disculpe, ¿entonces piensas que el que no debe ser nombrado todavía está vivo? Bueno, Don Voldor dice que sí, dijo Foch, como si hubiese escuchado su capa a rayas bajo su barbilla. Pero no lo hemos encontrado. Si me preguntas, él no es peligroso a menos que tenga apoyo, por lo que es Black por quien debemos preocuparnos. ¿Entendiste esa advertencia? Excelente. Bueno, creo que no nos volveremos a ver nuevamente, primer ministro. Buenas noches. Pero se habían visto de nuevo. Menos de un año anteriormente, un sorprendido Foch se materializó en el frío aire de gabinete para informarle al primer ministro que había habido un poco de molestia por la Copa Mundial de Quidditch, o al menos así sonaba, y que decenas de moguls se habían involucrado. Pero el primer ministro pareció no significarle demasiado que se haya visto la marca de quien usted sabe. Foch estaba seguro de que esto era un hecho aislado y que la oficina Moguls de contacto estaba intentando con todas las modificaciones mientras hablaba. Oh, y casi olvido, agregó Foch. Estamos importando 3 dragones extranjeros y una esfinge para el torneo de los 3 magos. Un poco de rutina, pero el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas me dijo que está en las reglas que debo notificarles si traemos criaturas altamente peligrosas al país. ¿Dragones? Farfulló el primer ministro. Sí, 3, dijo Foch. Y una esfinge. Bueno, que tengas un buen día. El primer ministro creía una y otra vez que los dragones y las esfinges podrían ser lo peor de todo esto, pero no. En menos de 2 años siguientes, Foch había aparecido de entre el fuego nuevamente, esta vez con las noticias de que había habido una fuga en masa de Azkaban. ¿Una fuga masiva? El primer ministro repitió habiendo escuchado. No hay que preocuparse, no hay que preocuparse, había gritado Foch todavía con una pierna en el fuego. Ya los tendremos rodeados en poco tiempo. Solo pensé que debería saberlo. Y antes de que el primer ministro pudiese gritar, ahora, ¿puede esperar solo un momento? Foch se había desintegrado en una lluvia de chispas verdes. Diga lo que diga la prensa y la oposición, el primer ministro no era un hombre estúpido. No se le había escapado de notar que a pesar de las garantías de Foch en su primer encuentro, ahora se estaban viendo un poco más, y Foch se ponía nervioso con cada visita. No obstante, le gustaba saber del ministro de magia, o como siempre llamó a Foch en su mente, el otro ministro. El primer ministro no podía ayudar, pero temía que la próxima vez que se apareciera Foch sería con más graves noticias. El ver, por lo tanto, a Foch saliendo de la chimenea una vez más, desaliñado y demasiado nervioso, y severamente sorprendido de que el primer ministro no supiera exactamente por qué él estaba allí, fue la peor cosa que ocurrió en el transcurso de esta extremadamente abatida semana. ¿Cómo podría saber lo que estaba ocurriendo en la comunidad mágica? Chascó el primer ministro. Tengo un país que manejar y suficientes preocupaciones por el momento sin... Tenemos las mismas preocupaciones. El puente Brockdale no se desgastó. No fue un huracán. Esos asesinos no eran trabajo de moguls. Y la familia de Herbert Charlie podría estar a salvo sin él. Estamos acordando para poder transferirlo al Hospital San Mungo de Enfermedades Mágicas. El traslado debe efectuarse esta noche. ¿A qué te... Tengo miedo? ¿Qué? Protestó el primer ministro. Foch tomó un gran y profundo suspiro y dijo: Primer ministro, lamento mucho decirte que él ha vuelto. El que no debe ser nombrado ha vuelto. ¿Ha vuelto? ¿Cómo dices? ¿Vuelto? ¿Está vivo? Me refiero, el primer ministro buscó en su memoria los detalles de aquella horrible conversación de 3 años atrás, cuando Foch le había contado acerca de un mago a quien temía todo el resto, el mago que había cometido miles de crímenes terribles antes de su misteriosa desaparición 15 años atrás. Sí, vivo, dijo Foch. Eso es, no lo sé. Es un hombre vivo, sí. Realmente no lo entiendo, y Don Voldor no lo explicará bien. Pero de todos modos, él tiene un cuerpo, y camina, y habla, y mata. Por lo que supongo, por los propósitos de esta charla, sí, él está vivo. El primer ministro no sabía qué decir.
Pero un hábito persistente de desear estar bien informado de cualquier tipo de cosa que se le presente le hizo proyectar cualquier detalle que pudiera recordar de conversaciones previas. ¿Es Sirius Black con el que no debe ser nombrado? Black, Black, dijo Foch discretamente, poniendo su sombrero rápidamente en sus dedos. ¿Sirius Black te refieres? Por las barbas de Merlín. No, Black está muerto. Al final estábamos, equivocados con Black. Era inocente, y no estaba ligado a el que no debe ser nombrado. Me refiero, agregó en defensiva, haciendo girar su sombrero más rápidamente. Las evidencias señalan, tenemos más de 50 testigos, pero de todos modos, como digo, está muerto, asesinado de hecho, en las inmediaciones del Ministerio de Magia. Va a haber una investigación, por ahora, para su gran sorpresa. El primer ministro sintió un fugaz intento de pena por Foch. Era, sin embargo, eclipsado casi inmediatamente por un resplandor de poco ingreído, deficiente como si estuviese en el área de fuego donde se materializa. Nunca había habido un asesinato en ningún departamento de gobierno bajo su cargo. Hasta ahora, no. Mientras el primer ministro surreptosamente tocaba la madera de su escritorio, Foch continuó. Pero los Black... El punto es que estamos en guerra, primer ministro, y se deben tomar medidas. ¿En guerra? Repitió el primer ministro nerviosamente. El que no debe ser nombrado se ha unido ahora con esos seguidores que se fugaron de Azkaban en enero, dijo Foch, hablando más y más rápidamente y girando su sombrero, tan rápido que parecía un desdibujado verde lima. Desde que se escaparon, han estado haciendo estragos. El puente Brookdale lo hizo el primer ministro. Amenazó a un montón de moguls de matarlos a menos que estuvieran lejos de él. ¡Qué dolor! Por lo que es tu culpa que esta gente fuera asesinada, y tengo que responder preguntas sobre el camión oxidado y corroer las juntas de expansión, y no sé qué más, dijo el primer ministro furiosamente. ¿Mi culpa? Dijo Foch, sonrojándose. ¿Estás diciendo que habrías entrado en ese chantaje así? Quizás no, dijo el primer ministro, parándose y dando zancadas en la habitación. Pero hubiese puesto todos mis esfuerzos en atrapar al chantajista antes de que cometiera semejante atrocidad. ¿De verdad cree que yo no lo hice? Inquirió Foch acalorado. Todos los aurores del ministerio estaban tras su pista y la de sus partidarios, pero resulta que se trata de uno de los magos más poderosos de todos los tiempos, un mago que lleva casi 3 décadas eludiendo la captura. Ya veo, y supongo que ahora me dirá que también fue él quien causó el huracán del West Country, ¿no? Replicó el primer ministro, cuyo humor empeoraba con cada paso que daba. Era exasperante descubrir el motivo de los espantosos desastres sucedidos y no poder revelarlo de manera oficial. Era casi peor que descubrir que verdaderamente era culpa del gobierno. Eso no fue ningún huracán, dijo el mago con abatimiento. ¿Cómo que no? Bramó el otro sin dejar de dar zancadas por la habitación. Árboles arrancados de raíz, tejados desprendidos, farolas dobladas, heridos gravísimos. Fueron los mortífagos, los seguidores del que no debe ser nombrado, y sospechamos que también participaron los gigantes. El primer ministro se paró en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. ¿Que participó quién? La última vez utilizó a los gigantes para impresionar, explicó Foch, con una mueca de pesar. La oficina de desinformación ha estado trabajando día y noche. Hay equipos de desmemorizadores tratando de modificar los recuerdos de los moguls que vieron lo que pasó, y prácticamente todo el departamento de regulación y control de las criaturas mágicas se halla trabajando en Somerset. Pero no hemos encontrado al gigante. Ha sido un desastre. Y que lo diga, exclamó el primer ministro enfurecido. No voy a negar que en el ministerio la moral está muy baja, con todo lo que ha pasado. Y encima hemos perdido a Amelia Bones. ¿A quién dice que han perdido? A Amelia Bones, la jefa del Departamento de Seguridad Mágica. Creemos que el que no debe ser nombrado podría haberla matado personalmente, porque era una bruja de gran talento, y todo indica que opuso mucha resistencia. Foch carraspeó, y al parecer, con gran esfuerzo, dejó de hacer girar su bombín. Pero ese asesinato salió en los periódicos, comentó el primer ministro, olvidándose por un momento de su rabia. En nuestros periódicos. Amelia Bones. Solo decían que era una mujer de mediana edad que vivía sola. Fue un asesinato muy cruel, ¿verdad? Se ha hablado mucho de él. La policía está desconcertada.
No me extraña. La mataron en una habitación cerrada con llave por dentro. No, nosotros, en cambio, sabemos muy bien quién lo hizo, aunque eso no va a ayudarnos a atrapar al culpable. Y luego está el caso de Emmeline Van. Quizá haya oído hablar también de él. Sí, ya lo creo. De hecho, ocurrió muy cerca de aquí. Los periódicos se dieron un verdadero festín. Alteración de la ley y el orden en el patio trasero del primer ministro. Y por si todo eso fuera poco, prosiguió Foch sin hacerle mucho caso. Hay dementores pululando por todas partes y atacando a la gente a diestro y siniestro. En otros tiempos más felices, esa frase habría sido inteligible para el primer ministro, pero ahora estaba mejor informado. Tenía entendido que los dementores vigilaban a los prisioneros de Azkaban, aventuró. Sí, eso hacían, repuso Foch con voz cansina, pero ya no es así. Han abandonado la prisión y se han unido al que no debe ser nombrado. Admito que eso supuso un duro golpe para nosotros. Pero, arguyó el primer ministro, alarmándose por momentos, ¿no me dijo que esas criaturas eran las que absorbían la esperanza y la felicidad de las personas? Exacto, y se están reproduciendo. Eso es lo que provoca esta neblina. El primer ministro, medio desmayado, se dejó caer en una silla. La perspectiva de que hubiera criaturas invisibles acechando campos y ciudades para abatirse sobre sus presas y propagar la desesperanza y el pesimismo entre sus votantes le producía mareo. Mire, Foch, tiene que hacer algo. Es su obligación como primer ministro. No pensará que todavía soy ministro de magia, después de lo ocurrido, ¿verdad? Me despidieron hace 3 días. Hacía 2 semanas que la comunidad mágica, en pleno, pedía a gritos mi dimisión. Nunca los había visto tan unidos desde que ocupé el cargo, exclamó Foch tratando de sonreír. El primer ministro no supo qué decir. Pese a su indignación y a la comprometida posición en que se encontraba, todavía compadecía al hombre de aspecto consumido que estaba sentado frente a él. Lo siento mucho, dijo por fin. ¿Puedo ayudarlo de alguna forma? Es usted muy amable, pero no puede hacer nada. Me han enviado aquí esta noche para ponerlo al día de los últimos acontecimientos y para presentarle a mi sucesor. Ya debería haber llegado, aunque con tantos problemas andará muy ocupado. Foch se dio la vuelta y miró el retrato del feo hombrecillo de la larga y rizada peluca plateada, que estaba hurgándose una oreja con la punta de una pluma. Al ver que el mago lo observaba, anunció: Enseguida viene. Está terminando una carta a Dumbledore. Pues le deseo suerte, replicó Foch con un tono que, por primera vez, sonaba cortante. Yo llevo 2 semanas escribiendo a Dumbledore, 2 veces al día, pero no va a ceder un ápice. Si él estuviera dispuesto a persuadir al muchacho, quizás yo todavía, en fin, tal vez Scrimgeour tenga más éxito que yo. Foch se sumió en un silencio ofendido, pero casi de inmediato fue interrumpido por el personaje del cuadro, que habló con su voz clara y ceremoniosa. Para el primer ministro de los Moguls, solicito reunión urgente. El primer ministro apenas se estremeció cuando las llamas de la chimenea se tornaron verde esmeral, aumentaron de tamaño y revelaron a un segundo mago que giraba sobre sí mismo en medio de ellas, y a quien poco después arrojaron sobre la lujosa alfombra antigua. Foch se puso en pie y tras un momento de vacilación, el primer ministro lo imitó. El recién llegado se incorporó, se sacudió la larga y negra túnica y miró alrededor. Lo primero que le vino a la mente al primer ministro fue la absurda idea de que Rufus Scrimgeour parecía un león viejo. Tenía mechones de canas en la melena castaña rojiza y en las pobladas cejas. Detrás de sus gafas de montura metálica brillaban unos ojos amarillentos. Era larguirucho y pese a que cojeaba un poco al andar, se movía con elegancia y desenvoltura. A primera vista, aparentaba ser una persona rigurosa y astuta. El primer ministro creyó entender por qué la comunidad mágica prefería a Scrimgeour en lugar de Foch como líder en esos peligrosos momentos. ¿Cómo está usted?, lo saludó el gobernante con educación, tendiéndole la mano. A continuación, sacó una varita mágica de su túnica. ¿Foch se lo ha contado todo?, preguntó al mismo tiempo que iba hacia la puerta con aire resuelto. Dio unos golpecitos en la cerradura con la varita y el primer ministro oyó el chasquido del pestillo. Pues sí, contestó, y si no le importa, prefiero que no cierre esa puerta con pestillo. Pero yo prefiero que no nos interrumpa, explicó Scrimgeour con autoridad. Ni nos miren, añadió
y apuntando con su varita a las ventanas, corrió las cortinas. Bueno, tengo mucho trabajo, así que vayamos al grano. Para empezar, hemos de hablar de su seguridad. El primer ministro se enderezó cuanto pudo y repuso: Estoy muy satisfecho con las medidas de seguridad de que disponemos. Muchas gracias por... Pues nosotros no, le cortó Scrimgeour. El nuevo secretario de su despacho adjunto: No pienso deshacerme de Kingsley Shacklebolt si es lo que está proponiéndome, repuso con vehemencia. Es muy competente, hace el doble de trabajo que el resto de los... Es porque es mago, aclaró Scrimgeour sin esbozar siquiera una sonrisa. Un auror con una excelente preparación que le hemos asignado para que lo proteja. Oiga, un momento. ¿Quién es usted para meter a nadie en mi gabinete? Yo decido quién trabaja para mí. Creía que estaba contento con Shacklebolt. Lo interrumpió Scrimgeour con frialdad. Sí, estoy contento. Bueno, lo estaba. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Insistió Scrimgeour. Yo, de acuerdo, pero siempre que el rendimiento de Shacklebolt siga siendo óptimo. Muy bien. Respecto a Herbert Chorley, su subsecretario, continuó el ministro de magia. Ese que se dedica a entretener al público imitando a un pato, ¿qué le pasa? No cabe duda de que su comportamiento viene provocado por una maldición Imperius mal ejecutada, explicó Scrimgeour. Lo ha vuelto chiflado, pero aún así podría resultar peligroso. Pero si lo único que hace es graznar, alegó el primer ministro con voz débil. Seguro que con un poco de reposo, y si no bebiera tanto, un equipo de sanadores del Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas está examinándolo ahora mismo. De momento, ha intentado estrangular a 3 de ellos, dijo Scrimgeour. Creo que lo más conveniente es apartarlo de la sociedad mogol durante un tiempo. Bueno, se recuperará, ¿verdad? Repuso el primer ministro angustiado. Scrimgeour se limitó a encogerse de hombros antes de dirigirse de nuevo hacia la chimenea. Ya le he dicho cuánto tenía que decirle. Lo mantendré informado de cualquier novedad. Si estoy demasiado ocupado para acudir personalmente, lo cual es muy probable, enviaré a Foch, que ha aceptado quedarse con nosotros en calidad de asesor. Foch trató de sonreír, pero sin éxito. Daba la impresión de que tenía dolor de muelas. Scrimgeour empezó a hurgar en su bolsillo buscando el misterioso polvo que hacía que el fuego se volviera verde. El primer ministro los miró con gesto de impotencia y entonces, por fin, se le escaparon las palabras que llevaba toda la noche intentando contener. Pero si ustedes son magos, ¡qué caramba! Ustedes saben hacer magia. Seguro que pueden solucionar cualquier situación. Scrimgeour volvió despacio la cabeza e intercambió una mirada de incredulidad con Foch, que esta vez sí logró sonreír, y dijo con tono afable: El problema, primer ministro, es que los del otro bando también saben hacer magia. Y dicho eso, ambos magos se metieron en el brillante fuego verde de la chimenea y desaparecieron.